Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Mairus TV. Siempre es un gusto poderlos acompañar y cada miércoles a partir de las 13:30 en tu programa Eleven Show. Por supuesto por Mairus TV, donde cada miércoles tenemos temas muy relevantes para poder debatir, para poder comentar con ustedes también. Así que gracias totales por dejarnos acompañar. Como cada miércoles está con nosotros Brigitte Morán, con quien vamos a tocar hoy un tema un poco misterioso, un poco terrorífico también. ¿Qué tal, Brigitte? ¿Cómo vas? Ese es el tono indicado para este programa. Así que ese tono debes hacerlo en toda la programación. ¿En serio? Para que nos cautives con esa voz y sobre todo nos asustes, porque este tema es uno de los que más miedo me va a dar. Exactamente. ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia paranormal? ¿Alguna vez has sufrido o has tenido este problema de encontrarte con los llamados fantasmas? Fantasmas no, pero fantasmas como tal que haya visto, no, pero eso que ves al duende, todas esas cosas ves por ahí unos monstruos, cosas desagradables, por ahí unas luces que no tienen nada que ver a lo cotidiano, a lo natural, como se le llama en la terrenal. Sí he tenido esas experiencias que realmente no me gustaría volverlas a repetir. Me llamó mucho la atención eso del duende. ¿Nos podrías contar esa experiencia? Sí, mira, creo que fue hace 1 año, 2 años atrás. Lo que pasa, aquí hay un punto muy importante que también ha basado mi investigación, Jota, porque una cosa que me pasa, yo siempre ando googleando. No, y está muy bien, ¿eh? Y eso es importante también, la gente que no se quede, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona cuando se le aparecen este tipo de personajes, este tipo de cosas? ¿Cómo se le podría dar el nombre o tildarlos? Paranormal. Sí, actividad paranormal. Exacto. Entonces, bueno, hay personas que son muy sensibles a este tipo de cosas de paranormales, actividades paranormales, que sienten cuando hay una persona que tiene ese tipo de energía negativa, positiva, este tipo de cosas de monstruos que se parecen, duendes. Hay cosas que los nombran de cualquier tipo de manera, pero el tilín, o sea, hay muchas cosas, pero en sí entendí, y es lo que me dijo mi abuela cuando estaba viva, que esto le pasa a personas que son muy sensibles a los humanos, o sea, a los humanos, a las percepciones. Y esto del duende me pasó hace como 2 años atrás, te cuento. ¿Pero tú lo viste? Sí, yo lo vi, o no sé, porque estoy tratando todavía de indagar. ¿De tu imaginación? De mi imaginación, no creo que haya sido, pero puede ser de sueño, porque justo estaba durmiendo, te cuento. Y es que quiero contarte bien esta historia. Dale. Mira, yo estaba, en eso yo no me había cambiado, creo que hace como 3 años atrás fue eso. Yo estaba durmiendo en cama con mi esposo y obviamente eran como las 2, 3 de la mañana que dicen que es la hora de terror. Típico horario. Esa hora es una hora que tú no te puedes levantar porque pueden pasar cosas muy paranormales, es verdad. Yo me levanté así, y lo cotidiano me levanté y en eso que yo alzo mi cabeza veo una persona, un personaje muy diminuto con ojos muy encendidos rojos, unas características bien feas que yo dije, wow, me asusté tanto, Jota, y justamente estaba encima de las piernas de mi pareja, de mi esposo. Yo me asusté tanto que lo que hice es quedarme viendo a ver si es que realmente estaba despierta o estaba soñando. Exactamente, y se sonrió. Al momento que pasa esto, yo lo que hago es literal, coger y cerrar otra vez los ojos y taparme de pies a cabeza. O sea, en mi intención rápidamente, de manera brusca, yo digo... ¿Fue tu reacción inmediata? Por supuesto. Cuando esto pasa, Jota, me vuelvo a levantar como dura, como fuerte, para ver qué pasaba, para ver si lo enfrentaba y ya no estaba. ¿Qué pasa? Sentí yo al día siguiente que yo me levanté, pues, ¿no? Y sentí que haber sido un sueño.
¿No te dijo nada? No, no me dijo nada. Solo te miró. Solo me miró y sonrió. Escúchame, pero yo pensé que era un sueño. Escúchame, yo era un sueño. Yo soy muy creyente en Dios. Muy creyente en Dios, pero he visto cosas que realmente sí hay. Yo dije un sueño. Cuando en eso viene el abuelo de mi esposo y dice, oye, se presentó el duende allá, que estaba molestando a unos muchachitos en el callejón de allá. Yo me quedé como loca, pues. Efectivamente había sido el duende que había visto. Pero él vino en la mañana, hizo una conversa y dice, oye, él por allá dijeron que pero pudo haber sido casualidad. Casualidad o no, pero era mucha. Que el duende no estaba a tantos pasos donde yo estaba. Si el duende te hubiera dicho, vine por ti. No, Hola. nada que ver, porque yo siento eso, que tú puedes tener la percepción de ver este tipo de cosas, porque incluso pasan mucho en el campo. Claro. ¿Sabes que una estudiante nos contó una historia parecida? Porque en las clases que yo doy los fines de semana, siempre les pido que cada uno nos cuente alguna anécdota de su vida. Claro. Y una de las chicas nos contó una historia parecida a la tuya. Ajá. Que ella también entró a su cuarto y ella también se encontró con este personaje, pero ella se quedó así como estática, quieta, que quería gritar, quería hablar, pero no podía. No podía, y para suerte de ella, el papá entró justamente segundos después y ella logró reaccionar. Pero el personaje desapareció, no, el papá no lo vio. O sea, eso dicen que cuando que andan en los espíritus de malignos, andan en sí, así como andan los espíritus buenos, los espíritus malos siempre andan en el faz de la tierra, o sea, siempre andan presentes, sino que hay personas que sí los pueden ver, tienen esa percepción mucho más delicada en verlos, y como otras no. Por ejemplo, como de niña he visto muchas situaciones que yo diría, wow, ¿será que hay algo en que puedo ver? Que eso incluso decía mi abuela tenía esa percepción también. Decía, oye, tal persona pasó aquí. Pero digo, mami, no, estás equivocada. O sea, hay cosas que uno escucha y a veces como que le da miedo. Por lo general suelen darse este tipo de situaciones o uno escucha diferentes tipos de historia en el campo. ¿Y tú has visto? Yo te voy a hablar desde mi experiencia personal. Voy a empezar con la primera experiencia que tuve con este tipo de actividades paranormales en el campo. Mi familia es de la sierra, entonces en vacaciones siempre íbamos a la sierra. Y yo recuerdo que una noche estábamos jugando, peladito, 8 o 10 años, y los perros empezaron a aullar. Y siempre dicen que cuando un perro empieza a aullar es porque algún fantasma está cerca. Y al lado de la casa donde nosotros vivíamos o estábamos, había una casa de 2 pisos, pero tenía unas puertas súper grandes, de fierro. No me vas a creer, esas puertas se abrieron solitas y luego se volvieron a cerrar, pero cuando se cerraron fue así de golpe, como en las películas. ¡Pum! Y los perros dejaron de ladrar y nosotros nos quedamos haciéndonos las caras. Hasta que uno reaccionó y dijo al fantasma, patitas, ¿para qué te tengo a meternos a la casa? Y directo a la cama. Esa fue la primera. Ya. Otra actividad paranormal te puedo contar de... Yo estaba en casa viendo televisión y yo sentía que alguien estaba en la ventana. Claro, que ¿ya? te están viendo. Ajá. Cuando yo miré para atrás... Como el monstruo debajo de la cama. Era el rostro de un amigo que lo que hizo es mirarme y reírse. Uy, Dios mío. Entonces, cuando yo veo que era un amigo conocido, lo que hago es abrir la puerta para decirle que entrara. Pero cuando yo salí, no había nadie. No había nadie, absolutamente nadie. ¿Sabes que eso también me suele pasar a mí? Pero déjame terminar la historia. Y yo al siguiente día le pregunté, me dijo, no, yo estuve en mi casa. Curiosamente, 3 meses después él falleció. No te puedo creer. ¿Sabes que mi hermana también tiene esa sensibilidad de ver episodios que van a pasar antes de? Incluso pasó mucho con lo de mi abuela y con lo de una perrita que se llamaba Vida. Ella decía que el muerto le venía, o sea, el muerto la buscaba para anunciarle que iba alguien a morir. Y yo decía, alguien iba a fallecer. Y yo decía, ¿qué? Estás loca, porque le decimos la bruja de la casa. ¿Ya? Pero en sesiones espirituales, porque créanme, nosotros somos muy creyentes. Pero cuando fallece mi perrita, ella 3 días antes le suena la puerta 3 veces en la noche, así, 1, 2, 3. Y mi hermana comienza a investigar, me dice, vino alguien a anunciarme que va a morir alguien. Y digo, ñaña, que eres loca. A los 3 días muere mi perra. Pero de la nada, estaba súper bien y ella muere. ¿En serio? Sí, así pasó con mi abuela. Te cuento que eso también fue un episodio, es que me ha quedado, porque cuando te pasan este tipo de cosas, uno se queda pensando y anda buscando una explicación, o sea, una explicación científica que a veces no hay,
Pero y comienzas a decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se le aparece a esta tal persona? ¿Por qué pasa y nos anuncia de tal manera? O a veces como los sueños. Entonces, a los 3 días también, incluso ya nos estábamos preparando que se iba a ir mi abuela, pero específicamente pasó después de los 3 días cuando escuchó este golpe. Extraño, ¿no? Súper extraño. Como bueno, lo que digo yo, súper extraño la situación que realmente, como esa, como algunas que han pasado. Yo siempre he escuchado decir, y mi madre solía decir, que en paz descanse, que el espíritu que el espíritu en cierta forma de una persona recorre los lugares donde frecuentaba y como que se va a despedir de la familia. Yo siempre escuchaba decir. Es como del programa anterior que escuchamos, que ya parecido, entendemos por qué. Entonces, escúchame. Cuando mi madre falleció, mira, estábamos en el hospital. Yo estuve cuidando a mi madre en el hospital día y noche. Entonces, yo le pedí a una señora que se quedara con ella y yo me iba a mi casa a cambiarme ropa, a bañarme y a comprar medicina y todo lo que necesitaba ella. Cuando yo llegué a mi casa, yo me estaba bañando, recuerdo, y escuché que me llamó mi madre 3 veces. Me llamó 3 veces. Ella estaba en la clínica. Y ella estaba en el hospital. Wow. Estaba en Los Seigos. Ya. Me llama 3 veces, pero yo no le hice caso. Como la ventana da a la calle, yo dije, no soy el único Juan Carlos en el mundo, alguien pasó por ahí y lo llamaron. ¿Pero estabas consciente que era eso o ya tuvo episodios? No, estaba consciente de eso. Ya, okay. Cuando de pronto yo sentí claramente la presencia de mi madre en la casa. Ya. Y yo mentalmente dije, qué raro, pues si mi mamá está en la casa, ¿por qué tengo la sensación que ella está aquí? Yo sentí que ella entró a su dormitorio. Estaba en la clínica. Y estaba en la clínica. Cuando yo salgo para irme a la clínica, me llama la señora que le pedí el favor que la cuidara. Me dice, amigo, véngase rápido porque su mamá tuvo un problema serio. Obviamente yo me asusté. ¿Qué cara habré puesto que el taxista me dice, ¿está todo bien, maestro? Yo le cuento la situación y el señor me dice, ¿sabes qué? Es duro lo que yo le voy a decir, pero si le llamaron, prepárese porque algo fuerte va a venir. Y yo le ignoré totalmente. Cuando yo llego al hospital, mi mamá ya estaba normal, estaba bien. Porque ya en el ascensor me vuelve a llamar la señora y me dice, tranquilo, ya lograron normalizarla. Bueno, yo subí y mi mamá estaba bien. De hecho, mi mamá, me acuerdo tanto que me miró y ella siempre usaba un sombrerito de paja toquilla. Y me decía, ponme el sombrero. Me insistió tanto que yo le puse el sombrero y después me dijo, ahora sí guárdalo. Y se desesperaba por darme la bendición. Pero yo lo ignoraba porque el médico me dijo que ella estaba muy bien, que incluso el siguiente viernes le iban a dar de alta. Ya. Entonces yo dije, ya nos vamos a ir a la casa, tranquila. Y me acuerdo tanto que me dijo, te amo. 6 de la tarde. 8 de la noche mi madre falleció. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Verla bien al momento de ya verla que ya no estaba. Y yo me quedé con eso grabado, que yo en casa ya sentí la presencia de ella y me llamó 3 veces. Yo después empecé, o sea, semanas después empecé a analizar el momento, todo lo que pasó en ese día. Y estoy convencido que ella fue la que me llamó 3 veces. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has sentido la presencia de tu madre en casa? Después que ella falleció, sí. Yo recuerdo un día estaba trabajando en la computadora y sentí como una brisa. Y no sé por qué se me vino a la mente el nombre de ella. Y yo, con toda la tristeza, me puse a reír y le dije, mamá, ¿me vienes a visitar? ¡Wow! Me pasó más de una vez eso. ¿Sabes qué? Me pasó una situación similar, ya que lo mencionas con tu madre. Yo ya sentía que mi abuela iba a fallecer, ¿sabes? Yo lo sentía porque ha sido, bueno, ella fue mi madre quien me crió, o sea, no me engendró, pero fue la persona más importante de mi vida. Y yo me pongo a analizar los momentos cuando yo le dije a mi familia, de hoy día mi abuela se me va. O sea, y mi familia. ¿Sabes qué? Yo estaba justo en la casa, mi esposo había contratado a alguien para que vaya a hacer unos acabados en la cerámica y yo decía, hoy día se me va la abuela. Mira, era un lunes, porque ella falleció el 9 de diciembre. O sea, tuviste ese presentimiento. Sí, ya era. Y yo le decía a los maestros, apúrense, que tengo que irme de la abuela. Pero yo ya sabía que estaba mal, porque mi abuela ya estaba en estado. Ella aguantó muchísimo aguantó. Ella fue una guerrera hasta lo último. Falleció de muerte natural, pero en casa. Pero yo sabía que ese lunes ya se me iba.
Entonces yo le decía, apúrese, eran 7 de la noche y los maestros no terminaban. Dejen ahí que yo tengo que irme donde mi abuela. Yo ya la encontré agonizando a la abuela, porque yo ya la vi en esa etapa donde ella ya estaba para irse, pero no pensé, yo sentía en mi corazón, más no en lo natural o en la presencia, de decir, hoy ya se va la abuela. O sea, lo sentía porque yo un día antes ya me había preparado con mis tíos, con todo, ya hacer el gasto funerario. El día que yo llego, estaban todos en la casa, estaban dentro del cuarto, habían venido familia de Esmeralda incluso a verla, y yo llego y mi hermana se acuesta a un lado de ella, la coge la mano, y yo llego y yo le cojo la mano. No demoraron más de 9 minutos que ella falleció, con las manos de las 2 nietas agarradas. Te estaba esperando. O sea, fue algo súper increíble que yo digo, wow. O sea, puede pasar que trasfondo de esta situación, mira, incluso cuando ya hicimos el sepelio, esto me dice mi hermana, cuando fue lo del sepelio, no sé si crean eso que se aparece un colibrí o una libélula o chapulete, yo lo llamo chapulete. Mi hermana me dice, en el cementerio se apareció un chapulete. No le presté atención por lo que estaba triste. Yo llegué a mi casa y me quedé, comencé a hacer mi vida porque yo dije, bueno, mi abuela me preparó cuando ya se iba. Uno tiene que continuar, como te decía, uno continúa en su vida. Uno, o sea, le duele, como en este momento quiero del recuerdo, quiero poner estremecer. El dolor está ahí. Siempre está latente, pero cuando yo, a los días que pasa esto, mi hermana también me visita a la casa y me dice, oye, mi mami Rosita está aquí. Y mi esposo la ve y me dice, ¿qué? ¿Eres loca? Cállate. Me dice, sí, ahí está Chapulete, te está visitando. Me dice, es el mismo que yo lo vi en el cementerio. Y mi hermana es así, muy creyente en esas cosas. Y digo, no puede ser. No te voy a mentir que siempre hay un Chapulete, que incluso yo estaba, porque habían unas moscas que me habían visitado, lo matan Chapulete. Cuando pasa, me fui en estos días al cementerio, que siempre tengo la oportunidad, gracias a Dios, de visitarla. No dudo en visitarla. El día que voy al cementerio, Jota, no te vas a creer que fue el último chapulete que yo lo maté con el spray de matar moscas. Yo dije, bueno, no me visito más. Me fui ese día al cementerio hace 2 semanas atrás y yo regreso del cementerio, Jota, me arrodillé, oré hoy en el cementerio. Cuando regreso, al pie de la puerta había un chapulete. Mira tú. Yo dije, no puede ser. Y yo le digo a mi esposo, si estás viendo lo que yo te digo, es mamá Rosita. Y me dice, ¿por qué te pones a inventar esas cosas? Ya ustedes son locas. Son situaciones que se dan. Exacto. Por ejemplo, mira, yo siempre visito a mi madre. Todos los domingos voy. Okay. Llueve, truena, relampaguee. Siempre vas. Siempre voy. ¿Dónde a no ser que esté chiro para no ir. Claro, ¿dónde está ella? Jardín de la Esperanza. Wow, recuerdo que un día fui y ya cuando salí de visitarla fue la única vez que se me cruzó en el camino una mariposa gigante. Era una mariposa azul, pero era un azul intenso. Se me pasó así. Wow. Y lo curioso es que cuando pasó la mariposa, yo no paré de llorar. No te puedo creer. O sea, pero siempre hay una compañía de... Yo sí estoy segura que hay una compañía de estos seres que tanto nos amaron y que tanto nosotros amamos. Sí, o sea, lo siento, no me pueden ver científicamente, pero es que uno lo siente, o quizás ya uno no se está volviendo loco, sino la paradoja se da para este tipo de situaciones. Siempre, yo por lo menos cada cierto tiempo tengo la sensación de que mamá está en casa. Sí, correcto. Sí, siempre tengo esa percepción. Uno tiene esa costumbre. Esa costumbre. Y miro hacia la puerta del departamento donde ella dormía y miro para allá pensando que va a salir a decirme hola. Sí, son situaciones que pasan. Pero hay otro tipo de actividades paranormales también. Háblame del exorcismo. ¿Has visto alguna actividad de esas? No la he visto. He escuchado mucho, no la he visto. Pero yo viví algo súper heavy. Okay. Hace muchos años había una radio que se llamaba El Sol 95 en la cual yo trabajé como 4 años, y nosotros en esa época estábamos ubicados en un edificio que queda atrás del Hilton Colón. Era un edificio netamente nuevo. Bueno, nuestra compañera María del Carmen era una persona que se dedicaba a lo suyo, ¿ya? Ella llegaba, hacía lo suyo en su trabajo y se iba. Nosotros la veíamos, hablaba con nosotros solo cuando nos tenía que pagar el mensual, nada más. Claro. Bueno, cuando un día nos dicen, ¿sí saben que María del Carmen se casó? Ah, qué chévere, qué bien. Nunca la habíamos conocido al novio, pero se casó. A la semana que se casa,
fallece. ¿El novio o ella? Ella. Ella. Murió ella en un accidente de tránsito. ¿Ya? Lo curioso es que el día que ella muere nosotros teníamos una reunión. La dueña de la radio nos había convocado a una reunión a todo el personal. Entonces la reunión era a 10 de la mañana. Y yo soy de las personas que si tú me citas a X hora, yo siempre estoy 10 minutos antes. 10 o 15 minutos antes. Cuando yo llego, encuentro a todos mis compañeros con los ojos hinchados de tanto llorar. Lo primero que se me ocurre a mí es pensar que nos habían botado del trabajo. Dije, chuta, llegué tarde y nos botaron del trabajo. Y les pregunto, le digo, ¿qué pasó? Me dicen que no te enteraste. Le digo, ¿qué cosa? Si recién llego. Me dicen, María del Carmen acaba de fallecer en la esquina. Resulta que cuando ella venía, el taxi del otro lado de la calle, el otro auto no respetó el pare y se le fue encima al taxi y eso produjo que el taxi se incendiara. Wow. El chofer logra salir, pero en cuestión de segundos el chofer reacciona y se acuerda que tiene un pasajero. Ya. Cuando él pide ayuda para tratar de sacar a su pasajero, ya el carro estaba envuelto en llamas y cuando llegaron los bomberos la encontraron a ella debajo del asiento del chofer. Y ella era más o menos de 1,70 m de contextura gruesa. Bueno, falleció, la enterraron y ahí es donde empezó el Vía Crucis para nosotros. ¡Wow! Para todos, para no todos, solo para ti. Para todos. En la radio nos apagaban la consola, nos bajaban los breaks. Empezábamos a escuchar en las paredes como cuando están construyendo los martillazos, el serrucha, empezamos a escuchar de todo, Wow. Y bueno, igual no le parábamos bola. Pero resulta que a partir de las 12 de la noche, a partir de las 10 de la noche, porque nos tocaba todos los fines de semana amanecernos, se volvía como muy pesado tenso el lugar. Okay. Yo recuerdo que me llevé una Biblia de bolsillo y lo tenía ahí en la consola. Cada vez que sentíamos esa percepción, no te exagero, hasta el Padre Nuestro nos olvidábamos. Nos bloqueábamos. Miedo. Por el miedo que nos invadía. Pero bueno, después de las 12 de la noche, otra vez se calmaba. Al siguiente día, el nuevo turno tenía que cogernos a las 6 de la tarde. Perdón, 6 de la mañana, entonces. Para no salir a coger carro a las 6 de la mañana nos quedábamos durmiendo en recepción. Tú te acostabas en el mueble de recepción y ponías la silla de la recepcionista en tus piernas porque el sofá era pequeño. Claro. Ni bien te acostabas, te agarraban de las dos piernas y te tiraban al piso. No te puedo creer. Eso ya es demasiado heavy. A todos nos pasó eso, a todos. Primero, o sea, tú te acostabas a dormir. En cuestión de segundos te acostabas y tenías la percepción de que el cerebro, la cabeza se te inflaba como un globo. Y sentías clarito esto. Al piso ibas a dar. Nos pasó a todos. Que incluso le pasó a un guardia que una noche se quedó dentro de la radio. ¿Ya? Y al siguiente día que yo llego, lo encuentro al guardia en el pasillo, tirado en el piso. ¿Ya? Le digo, maestro, ¿y usted qué hace aquí? Si usted tiene que estar adentro. Me dice, ustedes son mala gente, ¿por qué no me avisaron que adentro penan? Nunca más voy a volver por acá, ahorita mismo voy a pedir mi cambio. Y así fue, nunca más volvió. Porque a él lo sacaron prácticamente de ahí. Yo siento que quizás en el momento trágico como falleció su compañera de trabajo y al ver que ya estaba yendo para la radio, es donde ella se sitúa en ese lugar. O sea, me porque imagino. El espíritu queda, ¿no? Ahora le contamos todo lo que pasó a la dueña de la radio. Llevaron un sacerdote, me acuerdo que hicieron una misa dentro de la empresa, echaron agua bendita por todas las oficinas y se calmó. Ah, ok. Se calmó. Pero, o sea, te resumí todo lo que vimos en semanas. No fue de un día de dos, fueron semanas enteras. Claro. Y todos pasamos por eso. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Súper heavy. Hoy hay muchas situaciones con eso de los paranormal que es realidad. O sea, eso existe. Eso claro. Existe, Jota, y no hay duda, porque así como lo bueno y lo malo, sí hay. Por ejemplo, lo que tú mencionaste hace un instante, lo del exorcismo también existe. Yo no lo he visto, pero siempre he escuchado hablar de esos temas que es real. Uh-huh. Sí, pero no llevar al extremo así como tal, pero sí existe. O sea, llevarlo así como en las películas, que ya es más ficción, más terror. No. Claro, pero muchas veces también estas situaciones se dan porque hay mucha gente, sobre todo estudiantes, no sé ahora, pero en mi época yo recuerdo que había muchos estudiantes que les encantaba jugar esto de la Ouija. ¿Has escuchado hablar de eso?
Bueno, yo recuerdo que en el colegio había un grupo de estudiantes que les gustaba jugar el tema de la Ouija porque querían saber los temas de examen finales. No, es que exactamente abren portales y realmente aquí, como lo dije anteriormente, lo bueno y lo malo sí existe en ese mundo y es tu percepción a dónde quieres llevar, porque si tú te concentras, quiero hacer esto y llamas al mal, obviamente el mal se presenta. Claro, de ley. De ley, como lo que hay, como yo te digo, los duendes, los fantasmas, todo este tipo de situaciones existe, con tal que tú los puedas y a dónde vaya tu creencia, porque hay personas que dicen, wow, conocí esto, me encantó, que es el mal, y haces cosas que realmente son terroríficas, porque llegas a hacerle, incluso no tanto te haces daño a ti, sino también le haces daño a otras personas. Por supuesto. Ahora mira, yo ahorita te conté así de lo más tranquilo, de lo que todo lo que hemos vivido. Pero otra cosa era en ese momento, o sea, claro, era de terror. El miedo te invade, no te va a invadir el miedo. Era de terror, por supuesto. Eso. Es como también conocen lo paranormal, no sé si lo llamen así a los extraterrestres. A mí me pasó algo súper... Claro, no los he visto, pero he visto cosas que realmente yo soy creyente. O sea, que Dios. tuviste un extraterrestre. No, pero yo soy creyente en Dios. Ya. Pero de lo que hay algo en el planeta, lo que sí hay. Hace unos meses atrás salió un estudio que supuestamente los extraterrestres conviven en el agua, o sea, su punto estratégico de vivir es en el agua. Puede ser. Dijeron una teoría. Yo creo que en el agua hay muchas cosas que todavía el ser humano no puede investigar, incluso lo han sacado a la luz. Yo tuve un viaje peculiar, me fui a la playa una vez. ¿Ya? Y estaba viendo las estrellas, decía, wow, me fui a las estrellas, me estaba viendo así como un muelle. Dicen que los extraterrestres están en los lugares que son más cristalinos, las playas más cristalinas, más limpias, más exóticas. Después lo investigué, ojo, con lo que me pasó siempre yo andaba indagando qué está pasando, o sea, que qué raro lo que vi, o sea, ¿por qué yo? Entonces estaba viendo para arriba y yo decía, wow, pasó unas cosas así volando, así, pero así súper rápido. Y dije, wow, estoy viendo unas estrellas fugadas. Nunca en mi vida las había visto, que suele pasar. Claro. Pero cuando yo me di cuenta y me percaté de lo que estaba viendo, digo, esto no son estrellas fugadas, esto es otra cosa. Porque ya me concentré a ver lo que estaban o sea, en este momento analizando mis ojos, observando. Digo, hay algo más. Me fui a dormir ese día, Te fuiste, pero ya con la duda. Con la duda, claro. Yo dije, pasó, puede haber sido que yo identifiqué cosas que no eran. Yo dije, no, pueden ser una estrella fugaz. Pedí un deseo incluso. Yo pedí el deseo, todo chévere. Me fui a dormir. Me levanté así mismo, como te decía, lo del duende. Como 2, no era tan tarde. No, sí era más tarde, eran 4 de la mañana por ahí que yo vi el horario. Y en la habitación que yo estaba hospedada, justo estaba así por el mar. Yo vi una luz súper brillante, pero en mi interior había un miedo que me embargaba, como que me iban a ver. O sea, era una cosa así como tú decías, que el miedo que te jalaban, que sabías que había algo, yo sentía que había algo con esa luz. Yo decía, puede ser un barco que justo esté dando, pero es que un barco no puede estar a la orilla, porque no se puede anclar ahí. O sea, era mi lógica. Y era algo como volador, esa luz impactaba en la habitación que yo estaba. Y digo, a ver, algo raro está pasando aquí. Asimismo, miedosa, decía, a ver, ¿salgo o no salgo? Yo decía, ¿salgo o no salgo en ese momento? Y yo decía, me levanté de la cama. Yo dije, voy a salir, pues como toda fuerte. Cuando en eso yo voy a salir, la luz era más intensa. Y yo decía, qué raro, eso no puede ser. Pero yo sentía que algo en mí me venían a ver, pero no sabía qué. Y no estaba soñando, porque eso sí no fue sueño. Eso fue real. Eso fue real. Cuando en eso, de ver que la luz era más intensa, no me arriesgué a abrir, sino que me regresé a la cama. Porque me embargó mucho el miedo, pero yo sentía que había algo ahí, que yo decía, no puede ser un barco, o puede ser algo que era un guardia, pero el guardia no puede pasar. Cuando después en la mañana yo salgo muy temprano, me doy cuenta que no había ni un guardia, no había nada, solamente las olas que pasaban. Yo decía, ¿qué será? ¿Qué hubo allí? Cuando yo pasé la investigación que van a lo largo del tiempo, había un estudio así que salió, no sé, creo que fue en el área 51, creo que lo llaman de los extraterrestres. Decían que a los extraterrestres les gusta estar en lugares cristalinos y esa playa era súper exótica, muy bonita. Puede haber sido eso. Hay algo aquí, en esta playa,
yo lo sentí, o sea, me deduce que fue así, que es algo que es extraordinario y paranormal, que no es algo que normalmente nos pasa. Claro, puede haber sido eso. Bueno, puede ser extraterrestres o no, pero así mismo fue una vez en la casa de mi madre, estaba en el patio y veía unas luces moradas, que mi mami me dice, oye, ¿viste un extraterrestre? Mi madre me dijo, ¿viste un extraterrestre? No, le digo, mami, son unas luces moradas que pasaron así, volátil en el aire, estaban frente de mi cara. Me dice, ¿qué será que viste? Le digo, porque yo salí asustada. Y digo, chuta, qué súper miedo que me dio. Pero bueno, hay muchas ocasiones que no sé si quizás puede ser la imaginación de uno muchas veces o puede ya verse la realidad. Pero que hay algo en el planeta que nos acompaña, sí hay. Exactamente. Y a todos ustedes nos pueden dejar sus comentarios, sus experiencias personales. Estamos ya cerrando la programación del día de hoy. El tema a tratar era precisamente este tipo de actividades paranormales, experiencias que nos ha tocado vivir en algún momento. De pronto situaciones que sí fueron reales, otras producto de la imaginación, porque con el miedo, imagínate, valga la redundancia, nuestra imaginación también empieza a interpretar esas cosas. Por supuesto, Jota, o sea, de que vivimos en algo que realmente existe Dios y el mal, sí lo hay, porque incluso lo dice en la Biblia, pero nosotros de manera inteligente tenemos que saberlo percibir. Así es, Brigitte, una vez más, gracias por acompañarnos en este miércoles. Y bueno, pues a todo el público la invitación para que sigan conectados con Mayrus TV, porque hay una programación variada. Y nosotros en Eleven Show nos volvemos a reencontrar. Recuerden, en nuevo horario, 13:30, el próximo miércoles. Gracias totales. Chao. Chao.